Y le damos la bienvenida a nuevo Azul entre Azules. Pedimos las disculpas, estamos en vivo, seguimos teniendo algunos desperfectos técnicos, pero seguimos, como decía, construyendo el azul que nos debemos a partir de este bloque que hemos dado a llamar Azul entre Azules, ni más ni menos porque queremos apelar a los testimonios vivos de aquellos y aquellas que transitamos esta ciudad y que tenemos la convicción firme de poder transformarla hacia esa formalidad, hacia esa nueva normalidad, que ya forma parte de nosotros. Si pensamos las campañas masivas de vacunación, si pensamos las búsquedas necesarias, urgentes, de ejercer la conciencia ciudadana día a día, para uno y para el otro. En esa línea tenemos el placer, el privilegio de contar con uno de los máximos coordinadores de la campaña Vacunate, que es el concejal Joaquín Propato, a quien damos la bienvenida. Buenas tardes, Joaquín. ¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco. Gracias por la invitación y déjame felicitarte por la vuelta y por el proyecto y celebrar que jóvenes azuleños asuman estos compromisos de volver y ser parte de la historia y del presente de esta ciudad. Así que, bueno, felicitaciones. Bueno, desde ya agradecemos también, valga la redundancia, la retribución y obviamente que en este ida y vuelta entre la clase periodística y la política pretendemos también forjar el azul entre azules. Podemos advertir, como para empezar con una buena nueva, que la semana que pasó fue la más positiva en materia de vacunación en nuestro partido. Sí, en principio por la cantidad de vacunas recibidas, segundo porque se ampliaron los dispositivos de vacunación, tercero porque hacía unos cuantos días, llevamos casi un mes sin el arribo de vacunas a nuestro distrito, a nuestro partido, y bueno, felizmente la semana pasada recibimos en total 4.050 vacunas para todos los azuleños y las azuleñas mayores de 60, pero priorizando los mayores de 70 años. Si vos me permitís, Francisco, sí, digamos un breve recorrido. Nosotros comenzamos habría que, no está de más, me parece, lo hablábamos antes, ¿no? Que es tan rápido, como pasa tan rápido, claro, todo, que a veces uno se olvida. Esta campaña de vacunación estuvo pensada y sigue pensada de alguna manera en afrontarla, digamos, vacunando distintos sectores, digamos, los esenciales, al menos en nuestro partido, los esenciales, aquellos trabajadores de la salud fueron los primeros y se vacunaban tanto en el hospital de niños como en el hospital municipal. Por otro lado, PAMI hacía geriátricos y residencias de larga estadía. IOMA se encargó de vacunar a docentes y personal de seguridad, y lo que es la población masiva, digamos, es la que nosotros comenzamos allá por febrero, mediados de febrero, claro, en la escuela 14, comienzo de clases, o sea, los últimos días de febrero, primer día de marzo, nos tuvimos que mudar y nos terminamos mudando al SUMAC. Ahí continuamos la campaña masiva que, como te decía, veníamos vacunando con cierto intervalo, y ese intervalo siempre dependió de la llegada y el arribo de vacunas a nuestro país. Es una crisis mundial, digamos, que sí. Lo de la vacuna, y bueno, la semana pasada pudimos tener la posibilidad de que en Azul haya 4.000 vacunas, y nos permitió vacunar una parte importante y necesaria de nuestra población, que es los mayores de 70. Claro. Aquello que iniciaba, o que al menos tenía en tu palabra el 28 de enero de este año, donde lo sintetizabas como una patriada, sí, ¿no? Como una gesta, irremediablemente política, por la convicción y por la voluntad de un ministerio que, cabe decirlo también, no existía previo a esta gestión nacional. Y fundamentalmente una patriada en el orden también de interpretar que más allá de lo estrictamente sanitario hay una necesaria, aunque no debería serlo, pero lucha cultural, si se quiere, contra aquel grueso o aquel sector que se ha declamado antivacuna, claro, o antipandemia. Sí, creo que vos también lo sintetizás bien, porque en ese enero, digamos, y es bueno contextualizar, cuando nuestro país, el gobierno nacional, que recupera el Ministerio, digamos, de Salud, que había dejado de serlo, cuando empieza existe la posibilidad real de que las vacunas estén a disposición del mundo, empezó a
formalizar convenios, a hacer las gestiones necesarias para poder tener vacunas, y eso fue y permitió, digamos, empezar a diagramar y planificar una campaña masiva que tenía un sentido, un primer sentido y un primer objetivo: vacunar mucha gente en poco tiempo. En ese momento hubo que lidiar, y por eso es una patriada, porque no solo, y bien lo describías vos, era una cuestión sanitaria, era una cuestión de que no hay alternativa que no sea, por lo menos por hoy, que no sea la vacuna, más los cuidados que hay que tener. Entonces, pensar en la cantidad de vecinos, de amigos, de familiares que han fallecido, que la pasaron mal atravesando esta enfermedad, lo que implica transitar, digamos, con COVID, necesariamente uno lo hace ver como una cuestión patriótica, una patriada, poder ser parte de una campaña, pero también con un elemento que no hay que olvidarse, que hubo sectores de la oposición política que demonizaron primero a las vacunas en general, después a la Sputnik 5 en particular, Sí. después a la campaña. Entonces siempre te corren el arco, siempre. Entonces nunca, primero fue que no a las vacunas, después fue esta vacuna no, después la vacuna no llegan. Siempre hubo un cuestionamiento y nunca se sumaron a ser parte, porque mirá, Francisco, yo, más allá de estas cuestiones, hay un elemento, digamos, si querés, que uno lo podría pensar casi de manera egoísta. Hay una satisfacción, ver a la gente emocionarse, irse tranquila, sentir que uno es parte de algo que le aporta esperanza, y es gratificante. Claro. Entonces, que algunos sectores, digamos, por cierta mezquindad política, no se hayan al menos sumado en algún esquema de esta campaña, que lo hubiese mejorado seguramente, habla también de esas limitaciones. Entonces, ante eso hubo que también dar pelea. Por eso cuando comienza la campaña de inscripción era tan bajo el número. Claro. Entonces también fue una decisión política de ampliar la mayor cantidad de lugares de preinscripción, donde sea, abríamos en distintos lugares. Acá hubo 14, 15, porque nosotros creíamos que ningún azuleño ni azuleña por lo menos podía dejar de estar informado. La vacuna siempre fue voluntaria. Siempre. Entonces había que generar condiciones para aquel que tenía dudas se las quitara, pero por lo menos se pudiera inscribir, porque además era a través de Internet. No todo el mundo accede a Internet, no todo el mundo, sobre todo hay una franja que desconoce, digamos, uno mismo. Yo tengo 42 años y hay cosas que no manejo y necesito de la ayuda de mis hijos. Claro, digamos. que nunca habían usado aplicaciones. Entonces, claro, había que generar condiciones. Eso permitió que mucha gente en Azul se anotara. Hoy debe haber alrededor de 26.000. Cuando empezamos a vacunar, allá en febrero, rondaban los 12.000 anotados. ¿Y qué sabíamos? Que la llegada de vacunas iba a ir generando tranquilidad y confianza. Entonces la gente se iba a volcar de manera masiva, porque pasa esto. Tengo miedo, esa campaña del miedo de la vacuna, pero de pronto un vecino se vacunó y andaba bárbaro y dice, pucha, entonces me anoto, no pasa nada. Claro, un contagio benigno, vamos a decir. Un efecto catarata se daba. Que también, claro, vos lo hablabas como efecto de cascada en aquella ocasión, en enero, y ya adentrándonos en marzo, cuando iba avanzando la campaña, también hablabas de lo favorable que resultaba dar cuenta de la responsabilidad y de la tranquilidad con la que quienes asistían en un momento a la Escuela 14, después posteriormente al SUMAC, se encontraban por experiencia propia con esto de, bueno, fui y no me contagié de COVID, o fui y no me encontré con situaciones negligentes o con situaciones de abandono o de descuido por parte de quienes forman parte, en gran medida voluntaria. Ahora también podrás precisar eso. Pero la verdadera respuesta está en que la credibilidad se encontraba por parte de la sociedad cuando se hallaba ahí mismo con la inoculación frente a frente. Claro, sí. Además, creo que hubo un aporte que nosotros nos poníamos, además de los objetivos de la campaña, objetivos locales. Nosotros sabíamos que el sector que se iba a vacunar eran mayores de 60, que había una ansiedad, que había un temor, que hay una necesidad, digamos, muchas de estas personas hacía un año que estaban encerradas sin ver a los seres más queridos, personas muy grandes, digamos. Entonces, esa posibilidad de la vacuna que abre, digamos, cierta esperanza, una normalidad, aunque a veces se vaya extendiendo en el tiempo, pero lo que es real es que la posibilidad de la vacuna genera otro tipo de esperanza. Sabíamos que esa gente lo que había que hacer cuando al momento que vaya a vacunar era generarle tranquilidad, que se vacune con tranquilidad,
para eso había que a todo el dispositivo hacer las cosas como corresponde, porque en definitiva no se hizo más ni menos que lo que corresponde, permanentemente desinfectando el lugar, las sillas donde se sienta, la gente donde por los cuales los distintos lugares por donde pasa, una buena atención, un acompañamiento, digamos, generar condiciones mínimas, que es lo que debe hacer la salud pública o cualquier ámbito público, porque uno lo asume así. Tal vez estamos desacostumbrados de eso, ¿no? Claro. Y bueno, y la verdad que lo que devolvió la gente fue todas muestras de afecto. Pero digo, ¿ustedes percibían ese temor a la hora de arrimarse a la Escuela 14 o al SUMAC y quizás no esté en las condiciones, o quizás por ser una situación, digo... Sí, inédita? lógicamente, por eso también había que generarlas, digamos, hacer el esfuerzo y de convencer a todos. Vos hacías referencia al equipo de trabajo, son todos becarios en realidad. En un principio se iba a sumar todo un grupo de voluntarios, después, lógicamente, la campaña está pensada en un tiempo determinado, después se iba a extender, entonces aparecen desde ya un montón de factores a evaluar, si digamos, los riesgos de estar en un lugar sin ningún tipo de cobertura. Entonces, lógicamente se quedó con el equipo de becarios, cuestionado también digamos, de manera injusta, gente que va a trabajar con mucho afecto, con mucha responsabilidad y con mucha seriedad, que en definitiva es lo que se debe hacer. Pero nosotros creo que en definitiva lo que nos interesaba, nos interesa y nos sigue interesando y nos va a interesar en este tiempo es que la gente se vacune. Es ni más ni menos que eso, y que lógicamente que cuando vaya a pasar por esa situación lo pase con la mayor tranquilidad, con una situación de respeto y si querés también de afecto y de solidaridad. Claro. Llevando a un mayor tranquilidad, o sea, como también lo remarcaste en aquellas diversas entrevistas de enero hasta acá, siempre contaron con el aval de la CEAL en materia, ¿no?, de garantías para los freezer. También contaban y siguen contando con la seguridad las 24 horas. ¿Qué otro tipo de precisiones le podés aportar a...? Mira, está bueno esto que decís, Francisco, para refrescar. Digamos, también en la previa, cuando nosotros trabajamos 1 mes y medio antes de que llegaran las vacunas, y para eso generamos, digamos, tratamos de plantear un escenario, digamos, con todas las posibilidades, las buenas y las malas, digamos, ¿no? Que habían pasado, digo, claro, que lamentablemente. además había algunos antecedentes. Y bueno, lo que hicimos fue hablar con tiempo con gente de la CEAL, anticiparnos y ver si iba a haber seguridad. La CEAL tuvo no solo la predisposición de poner los equipos en caso para cubrir en caso de corte de luz, sino que además capacitó a la gente, se puso a disposición. La verdad que ha sido un trabajo incuestionable el de la CEAL, de sus autoridades, siempre a disposición, pero porque creo que entienden tanto como nosotros la magnitud de esta campaña, ni más ni menos. Entonces fue inmejorable. La policía de la provincia de Buenos Aires estuvo también desde el inicio a disposición, con el cuidado de las 24 horas de la escuela, ahora lo sigue haciendo en el SUMAC, amén de que nosotros tenemos personal afectado, digamos, exclusivamente a los freezer, digamos, ¿no? Claro. También hubo otros sectores que se pusieron a disposición y se ofrecieron para trabajar, digamos. Hubo un dispositivo que creo que en un momento, todas las escuelas, digamos, en Cacharí y Chillar, que habíamos previsto estar en algunas escuelas. Bueno, después la demora de la llegada de vacuna hizo que se resolviera no seguir vacunando en escuelas, pero las autoridades de cada una de las escuelas, las autoridades de educación regionales han estado a disposición, algunos consejeros escolares, no todos lamentablemente, pero bueno, algunos estuvieron a disposición y se pudo ir trabajando como en algún momento, al principio cuando logramos armar este equipo de trabajo, por lo menos para anticipar, estuvo la representación de todos los que iban a vacunar, incluido el municipio, y de hecho hay un diálogo con el subsecretario de Salud, porque era importante por lo menos tener que todos supieran de qué se trataba esta vacunación, porque nos incumbe a todos. Nosotros en un momento estábamos detrás de la vía, había que pensar si había que utilizar una ambulancia y justo pasaba el tren, digamos, habíamos hecho planteado todos los escenarios adversos posibles. Así que mencionabas Chillar y Cacharí, ¿cuál es la situación de momento de ambas localidades y en definitiva cómo se opera con las otras localidades del partido que quizás justamente
Sí, tienen que arrimarse a nuestra es una ciudad. deuda, creo que es un problema que aún no lo hemos podido resolver. Permanentemente tiramos propuestas para ver si se puede en algún momento tener la posibilidad concreta de ir a vacunar. Esto, nada, fue cambiando desde lo que se pensó en un principio, digamos, en el transcurrir del tiempo. Nosotros tenemos grupos preparados para ir a trabajar a las localidades. El retraso de las vacunas alteró, digamos, todo ese funcionamiento que estaba previsto y lamentablemente no se pudo armar dispositivos en las localidades. Hoy por hoy la gente sigue viniendo, desde tantos de Cacharí como de Chillar o 16 de julio, a vacunarse a la ciudad, cosa que lógicamente no es justa. Seguimos intentando y buscándole la forma. Es cierto que esta segunda ola acelera procesos que tenés menos tiempo de planificar o armar algún tipo de táctica que te permita resolverlo, pero no por eso dejamos de pensarlo y ver si lo podemos llevar adelante, porque el tiempo, digamos, la campaña va a continuar. Sí, sí. Y con relación de nuevo, ya quizás a este presente, a estos últimos días, se hablaba en aquellas primeras semanas de una expectativa que eran un número de personas inoculadas por semana o por día. ¿Cómo se va regulando esto? Obviamente uno interpreta, y lo hace también la sociedad, de que hay una lucha global y como siempre Claro. desmedida y deliberada y siempre controlada por las grandes potencias. Sí. No por nada Estados Unidos está anunciando poder tenerlas a su humanidad con las 2 dosis antes de agosto. Y uno Claro. se pregunta cómo lo logra, ¿no? Y en todo caso, cómo no llegan esas vacunas acá. Pero ¿cómo se va regulando? ¿Cuál es el diálogo que tienen con los ministerios de salud a nivel provincial y nacional? Y obviamente cómo proyectan en esa misma segunda ola ese tipo de promedios por semana. Eh, yo creo que es correcto, digamos, esta introducción que hace Francisco, porque no podemos dejar de hacerle ver a la comunidad en general que el tema de la vacuna es un tema global, es un problema global y que hay una lucha de los países, de la mayoría de los países, en torno a los países centrales que si fuese por ellos se acapararían la totalidad de la vacuna sin importar qué pasa en el resto del mundo. Entonces esa dificultad existe y nuestro país pelea permanentemente por lograr cumplir los objetivos mínimos de vacunar. Entonces, como te decía hoy, eso dificultó primero, se retrasaron la llegada de vacunas. Hubo incumplimiento de los laboratorios, también hay que decirlo, digamos, porque hubo convenios firmados y hubo incumplimiento. Sí. A veces esas cosas pasan desapercibidas, pero hay un incumplimiento de los laboratorios en general que no pudieron con toda la demanda y seguramente con aquello que ponían Claro. el doble de lo que valía, ¿no? Con el poder económico tampoco. Una vez llegada las vacunas al país, digamos, en sus distintas etapas, se distribuye a través del Ministerio Nacional al Ministerio de la provincia distribuye a través de las regiones sanitarias a los distritos. Ese es más o menos el mecanismo. Al principio fue de una manera, hoy creo que se va teniendo en cuenta las poblaciones. En un momento nosotros teníamos un nivel alto de promedio de vacunación respecto de el conurbano o las grandes ciudades, los grandes aglomerados, y en un momento hubo que más o menos equiparar esa situación, hacerla un poco más justa, pero además cuando comenzaba la segunda ola, lógicamente que los más perjudicados son los grandes aglomerados, digamos, por eso también es más difícil que se vacunen en localidades más chicas, digamos, porque los niveles de contagio son menores, digamos, proporcionalmente y se desparrama, digamos, en menor cantidad que en el AMBA, por ejemplo, que son millones de personas que van y vienen permanentemente por razones esenciales. Entonces, las vacunas fueron llegando a nuestra ciudad, por ejemplo, primero hubo ingresos de Sputnik, después llegaron la Sinopharm cuando se retrasaron las otras. Covishield también tuvimos y después Sinopharm, que hasta no hace tanto no estaban autorizadas para mayores de 60, por lo cual ahí tuvimos un bache importante que dejamos de vacunar a ese segmento, claro, digamos, porque en ese momento la única
o mayoritariamente la vacuna que entraba era la de Sinopharm. Entonces no se podía vacunar a los mayores de 60 hasta que finalmente fue aprobada. Entonces acá, al día de hoy tenemos más o menos, para dar números redondos, vamos a terminar seguramente el fin de semana con unos 12.000 azuleños y azuleñas vacunadas en primera dosis. Claro. De los cuales casi ya la mitad, más o menos, son mayores de 60, porque estas 4.000 que llegaron fueran destinadas a mayores de 60. Exacto. Con prioridad en los de 70. Exacto. ¿No? Y hoy llegaron Sputnik nuevamente, 600 dosis de Sputnik al SUMAC. Mañana vamos a estar vacunando, pasado también, y el jueves, que son los turnos que asigna la provincia de Buenos Aires. También es bueno decirlo, lo decimos siempre, pero este sistema uno se anota a través de internet, digamos, del sistema, y los turnos lo determina la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Salud, y a nosotros nos llega tantas vacunas con tantos turnos. Es así la mecánica. Claro. Lógicamente, después en el medio hay algunas situaciones que, como pasó con el Hospital de Niños, que no llegaron los turnos y no las vacunas, estuvimos colaborando. Vamos, pero de alguna manera, hoy por hoy, lo que no se deja de hacer es vacunar. Claro, pero digamos, esa previsión, esa idealización de alguna manera de alcanzar las 350 personas por día se estaría logrando si entendemos esos 12.000 azuleñas y azuleñas inoculados. El promedio da, el número cierran, siempre con la gente adentro. Varía, perdóname Francisco, porque también van llegando, digamos, a distintos dispositivos. Acá, en estas 4.050 llegaron al Hospital Pintos, llegaron al Hospital de Niños, al punto de ATE y al SUMAC, digamos. Por eso también se pudo vacunar rápidamente, porque hubo 4 dispositivos que estaban vacunando a mayores de 70. Y en un orden, ya entrándonos, si se quiere, en el Palacio Municipal, en un lugar que te toca ocupar desde el recinto deliberante, y ya vamos a pasar a ello. Obviamente que también no siendo omisos a situaciones que forman parte de fueros judiciales, como la situación del Hospital Materno-Infantil, y esas... esa denuncia que aporta la enfermera Soledad Miranda en torno a las vacunas que en teoría habrían pasado de manera ilegal y deliberada de parte de ciertos vecinos a familiares de la jefatura del hospital en cuestión. Pero te quiero llevar a algo de lo que también te supiste referir, que es cuando el propio jefe de gabinete, Alejandro Viera, aludía a ciertas irregularidades en el programa de vacunación que te toca coordinar. ¿Qué tipo de tranquilidades, de certezas podés aportar como para derribar ese tipo de sospechas infundadas y justamente que también deben haberse percibido por parte, como decíamos también al principio, de gente que se acercaba con esas incertidumbres? Ustedes pueden de alguna manera garantizar que no solo no se han perdido vacunas, sino que también no han ido a parar a personas que no estaban registradas. Sí. A ver, yo creo que lamentablemente, digamos, estamos en una situación en la cual uno podría por lo menos permitirse una especie de tregua respecto a una confrontación, claro, respecto puntualmente, digo, de la vacunación. Para pelearnos va a haber tiempo, para las diferencias existen, todos tenemos posición respecto a este tema. Yo creo que ser parte, digamos, el macrismo en líneas generales, y lógicamente tanto Bertelli como Viera son parte del macrismo, digamos. Vos tenés una línea de dirigentes dentro de ese, de esa conformación de espacio político que es el PRO, más a la UCR y demás, a personas como Lilita Carrió, Patricia Bullrich o Cornejo, que han dicho barbaridades, envenenamiento, barbaridades de la campaña. Trasladada al plano local, a veces lo que se ha dicho, y algunos voceros, digamos, del gobierno, no del gobierno, sino del PRO, digamos, de Cambiemos, como es el propio intendente o el secretario de gobierno, se han sumado a esa campaña de, politizar de manera perversa esta campaña. Entonces, diciendo que, se le dio la campaña de vacunación a una organización política. Y la verdad que acá el Hospital Pintos recibió siempre vacunas. La semana pasada recibió 900 dosis y pudo vacunar, como está vacunando ATE, como estamos vacunando en el SUMAC, como está vacunando el Hospital de Niños. Entonces, no hay un dispositivo único de una organización política vacunando. Está el Estado vacunando
después uno puede discutir si cómo lo elige, Sí. está bien o es mal, alcanzó o no alcanzó, cumplió los objetivos o no, es una discusión que la daremos en otro momento. Hoy hay que vacunar y se generaron dispositivos que, dos acá, por ejemplo, son uno municipal, el Hospital Pintos, Claro. otro provincial, que es el Hospital de Niños, un punto de una obra social como es IOMA, en un sindicato como es SATE, podría haber sido otro, Claro. y un punto masivo que en este caso funcionó en una escuela que está coordinando justamente, uno de los coordinadores es un concejal del Frente de Todos, ni más ni menos. Ahora, este vacunatorio podrá cometer algunos errores, digamos, dentro de cualquier error propio de alguien que trabaja, pero no se vacuna, digamos, lo que no corresponde, se vacunan los turnos, tratamos de resolver, digamos, aquellos turnos, recuperar turnos que se van perdiendo, tratamos de darle respuesta a la gente en la medida de las posibilidades. Nosotros no hemos tenido fisura con la gente y Sí. eso es nuestra mayor tranquilidad. Y después, insisto, me parece que han intentado poner un manto de sospecha, digamos, algún que otro punto de vacunación y en definitiva lo que están queriendo de alguna manera es un ataque a la campaña de vacunación. Ajá. Y la verdad que si no se vacuna y la verdad que si nosotros no logramos frenar o amortiguar, digamos, el impacto de esta segunda ola, no gana nadie con esto, Claro. perdemos todos. Entonces, no entender eso, no entender que acá lo que tenemos que es ver de qué manera podemos colaborar, de qué manera hacemos que los azuleños y azuleñas se vacunen en su mayor cantidad posible, porque eso, en definitiva, sí es para nosotros, cuando vos decías lo de la patria, también es una patriada en el sentido, digamos, concreto, vacunar sabemos que va a disminuir la cantidad de gente al hospital, Claro. entonces cuidar al personal de salud, Sí, sí, es sí. también hay que cuidarse, digamos, tomar las medidas de cuidado, pero también hay que vacunar, Sí, sí. entonces vamos a evitar que más gente vaya al hospital y se interne. Sí, sí. Y vos sentís, de alguna manera, retomando, parafraseando, lo que a su vez es una parafrasis, ¿no? Porque cuando Vieira hablaba de que la oposición azuleña hacía necropolítica, estaba retomando las palabras del ministro de Salud provincial, Ujú. Golan, pero que se ha tomado o se han abocado estrictamente a hacer necropolítica y a desentenderse de apoyos o refuerzos públicos, mediáticos, como podrían haber sido justamente eh, alentar a la sociedad azuleña a que se inscriba a la campaña Vacunate. Ujú. Claro. A ver, digamos, si uno hace todo el recorrido de lo que han dicho, lo que han hecho, nosotros hemos ido y cuestionamos, digamos, cómo se ha manejado en términos políticos esta gestión respecto de la pandemia. Ha habido a lo largo del tiempo más puestas en escenas que cuestiones concretas, donde se ha utilizado una herramienta como crear una comisión que en definitiva, como decía Perón, ¿viste? Si querés que algo no funcione, crea una comisión, entonces crear una comisión de seguimiento sanitario y reactivación económica que citaron 2 veces y no funcionó, Claro. o que funciona cuando la situación está muy complicada, entonces más vale repartimos ahí, viste, la cara para que los sopapos sean Claro. para todo. Ujú. Entonces, digamos, todas esas cuestiones hemos sido críticos por la utilización o cómo se han manejado algunas cuestiones. Y a veces se ha hablado de la mortalidad, digamos, o, de la letalidad, mejor dicho, de este virus, porque es una preocupación. Ni más ni menos, digamos, cuando el número Claro. es alto nos preocupa todo porque sabés que se está muriendo un amigo, un conocido, un familiar, que esto nos atraviesa todo y como te decía hoy, definitiva, ¿quién gana? ¿Quién saca provecho o quién cree que puede sacar rédito político o provecho político de esta situación? Si acá nos atraviesa a todos y Claro. nos afecta a todos. Todos tenemos un familiar esperando una vacuna desesperado, Sí, sí. todos, porque nos pasa todo, no es que tenemos nuestros entornos ya resueltos, no, nuestros familiares están esperando como espera cualquier argentino o argentina su vacuna, tenemos algún conocido familiar que pasó por esta enfermedad y la padeció, Claro. tenemos conocidos que han fallecido, digamos, entonces pensar que tener una postura y a veces utilizar la chicana política para estas cuestiones me parece que es bastante perverso. Y ahí también da cuenta, yo lo decía en algún momento al principio, estas pandemias, estas situaciones críticas, también ponen blanco sobre negro y pone, sobre todo, demuestra, digamos,
el Pedri que tenés, ¿no? Claro. Y poniendo esos números sobre la mesa, ¿no? Cuando, y te llevo ahora sí a la arena política en estos últimos minutos como para poder hablar y dar cuenta que la sociedad azuleña, como lo enfatizamos en nuestro programa de apertura, lo volvemos a hacer, lo seguiremos haciendo. Azul no solo padece una pandemia, sino que arrastra emergencias fiscales, administrativas, económicas en definitiva. Y que en esos términos es ineludible, aunque lo fue para muchos de nuestros colegas, para muchos medios de esta ciudad, referirnos a la apertura de sesiones del Consejo Deliberante, en el que obviamente vos estuviste ocupando la banca frente de todos. El intendente hablaba, entre otras cosas, ¿no? de que en materia sanitaria se había hecho una inversión en un año calendario, es decir, entre el 2020 y el 2021, de 926 millones de pesos, dando un promedio del 50% por encima de lo presupuestado. Pero en realidad, si uno empieza a hacer las cuentas, se da cuenta, valga la redundancia, de que ese 50% en realidad fue un 27,60%, y que además le tendríamos que incluir gastos como los de la demarcación de esa peatonal COVID-19, por ponerle un término, que valió ni más ni menos que 1.360.000 pesos, y podríamos seguir hablando de otras inversiones que fueron a parar a la empresa Transporte Malvinas, que tanto tiene para decir o para explicar junto a lo que tiene que hacer el propio despacho comunal. ¿Cómo sintetizás? Que de alguna manera lo hiciste, ¿no? ¿Cómo sintetizaste ese discurso de aperturas y cómo lo sintetizás ahora en ese año calendario de pandemia de la gestión Bertelis en materia sanitaria? Mira, yo primero que creo que en un momento parecía que tanto el intendente como el secretario de gobierno no tenían ningún tipo de no sé si llamarlo de conflicto, pero no tenían un problema con la comunidad, porque parecía que todo lo que decían estaba bien. A nosotros nos preocupaba porque veíamos los problemas de cerca, pero poco a poco la gente se fue dando cuenta, digamos. Hay cosas que no las podés sostener en el tiempo. La puesta en escena dura eso, una puesta en escena. Después los problemas continúan y la gente va observando, y yo creo que lo peor que vos podés hacer desde cualquier lugar de la política es subestimar a nuestro pueblo. Más tarde o más temprano se dan cuenta. Y creo que este pueblo, esta ciudad, esta comunidad se está dando cuenta de la clase dirigente que son y qué tipo de gestión y qué políticas llevan adelante. Y casi que una síntesis de eso es el discurso de apertura de esta sesión. Era el momento en que necesitábamos al principal, digamos, dirigente político de nuestra ciudad, que es el intendente municipal, decir qué había hecho, pero fundamentalmente qué iba a hacer. Nosotros necesitábamos que dé claridad, que trace los lineamientos generales, primero para afrontar la cuestión sanitaria, que es lo primordial. Segundo, que tirara los lineamientos generales como para cómo se va a amortiguar la crisis económica, que deviene, digamos, directamente, por un lado, de esta propia pandemia, digamos, que venimos arrastrando desde hace muchos años, porque también hay que decir que el gobierno de Alberto, el gobierno de Axel, asumieron y les tocó lidiar con una pandemia, pero teníamos otra que arrastrábamos, que era el gobierno de Cambiemos. Veníamos con serios problemas. Entonces, nosotros necesitábamos en marzo que el principal dirigente político de nuestro partido, el intendente municipal, nos dijera qué había hecho, pero fundamentalmente qué iba a hacer en materia sanitaria. Lo que se gastó en números son números, digamos, concretamente cuál había sido la política o cuál iba a ser la política. Acá hay un dato central, Francisco. Sigue siendo el hospital municipal el único efector que contiene, digamos, los problemas y atiende COVID. Sí. Lo que acá falta una política integral, una política, y esto tuvimos un tiempo por lo menos para ensayar, para intentar ver qué pasa con el privado, a ver si podemos abrir nuevos lugares, porque lo que tenés que pensar en estos momentos es en tu comunidad, es en los vecinos y los vecinos. Después acomodamos, después vemos, pero lo que había que sentarse con los sectores privados, por ejemplo, y ver si podíamos ampliar las camas, la disponibilidad de camas. No es un tema de plata. Hoy es incuestionable el tema del dinero respecto de la salud. Yo ni me pongo a mirar lo que se gastó. Entiendo que lo que gastó, y si querés le doy hasta ahí, la derecha al intendente si ha gastado en materia, porque
yo he estado en el municipio, en el hospital, y han dicho los médicos que nunca faltó ningún tipo de insumo y en buena hora y corresponde. Claro. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la política? Cuando vos diseñás una política para contener, sentamos a los privados, vimos qué podemos hacer, si teníamos... Yo lo escucho, nunca recuerdo el apellido del que nuclea y representa al sector privado de la salud, donde veo que interactúa con el gobierno nacional y provincial o el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ve cómo arman un esquema de salud, por lo menos para este tiempo. Sí, pero además dicho por el saliente secretario de salud que pasó también por el estallido de la semana pasada, hacemos referencia al doctor Carlos Bravo, anunciando ya por aquel 2020 la necesidad de contar con el sanatorio. Pero que una vez ocurrido esta irrupción de casos dentro del nosocomio en cuestión, se deja a un lado, pero no se vuelve a retomar de alguna manera ese diálogo, como no se retomaron tampoco las discusiones, volviendo a esta apertura de sesiones, sobre lo que fue una frase que la sociedad en su conjunto, quizás con la vieja normalidad, debería haber hecho una auténtica poblada, porque que un intendente hable de que detallar los lineamientos de gestión área por área, enumerar hoy todas las acciones que tenemos en agenda, sería una pérdida de tiempo. Totalmente. ¿Considerás, digo, que...? Es una falta de respeto total, lógicamente. En otro contexto y en otra situación tal vez hubiese derivado en otro tipo de reacción también. Uno no alienta, digamos, nada raro. No. Lo que digo, ¿no? Pero es... digamos, por eso te decía, en el momento donde creo que más interés, yo creo que nunca me generó mucho interés escuchar al intendente porque sé lo que va a decir o sé por dónde viene, pero en este momento estaba interesado porque me parece que era el momento de que trazara, digamos, el norte a seguir en materia sanitaria y sobre todo el otro problema que va a venir, pero que hay que por lo menos empezar a dejar y a tirar las líneas para lo que va a venir. Que va a haber tiempo para ver cómo recomponemos y cómo contenemos, digamos, cómo recomponemos la economía y cómo contenemos a los sectores que se ven afectados. Claro. Pero mínimamente un lineamiento. Yo he estado en reuniones que la verdad son para el olvido, donde representantes de algún área del municipio desconoce en absoluto, digamos, claro. Digamos el área que maneja. Cuestiones mínimas, a veces no tener ni siquiera un listado de las empresas que hay, cuál es la situación. Entonces es muy difícil. Y encontrarse ante esa situación casi, porque yo creo que lo dije en ese momento, pareció más un discurso de despedida que una apertura de sesiones, genera preocupación, pero bueno, yo así siento que tratan a la gente. Claro. Y como para también sintetizar una situación que se vio repetida a lo largo del 2020 y seguramente ha sido motivo de reflexiones de los distintos bloques, ¿percibiste, como nos tocó percibir a quienes pudimos hacer un seguimiento de cada una de las sesiones, que se había denostado también el nivel, la vara de discusión política a lo largo del año, que en medio de esas mezquindades, de ese proselitismo de quizás defender desde el oficialismo a rajatabla y de manera deliberada la palabra tanto del jefe de gabinete como del propio intendente, se aplazaban en definitiva las riquezas y las urgencias de debates que, insistimos, tienen que ver con las otras emergencias que padece una ciudad, que también coincidirás seguramente, digo, sigue acrecentando en materia de pobreza y de miseria, claro. Una situación impostergable. Impostergable, como otros temas que hoy tal vez puedan resultar secundarios o no urgentes por la situación que vivimos, pero vos planteás esto, ¿no? La pobreza, las necesidades de la vivienda, el desarrollo económico, digamos, el plantear esto que a vos te motive volver. Estoy seguro que a vos no te motiva volver, digamos, lo que ofrece la ciudad, sino que te motivan otras cuestiones más personales, digamos, más de interés y más de desafío probablemente, y no justamente lo que te brinda la ciudad. Capaz que este tipo, este adormecimiento que tiene Azul, por ahí para algunos puede ser un desafío de venir a ver si somos parte del despertar, ¿no? Sí. Para adelante, pero la verdad que después no ofrece mucho. Entonces hay discusiones. Hoy tal vez resulten secundarias porque hay otras urgencias como esta que decís, como es la sanitaria, pero a esto que decías vos, de lo que ha significado la discusión política en el Consejo Deliberante, también el oficialismo se perdió una oportunidad porque ha habido propuestas interesantes y ha habido sobre todo predisposición
en su momento nos pusimos a disposición. Después hemos planteado temas que en realidad, con la mejor de las intenciones, anticipándonos a posibles problemas. Que en realidad era sentarse a hablar, a ver qué aporta unos u otros o de qué manera, digamos, uno puede colaborar en esto. Y esto también te demuestra, digamos, el nivel, el valor, digamos, dirigencial que podés tener y que, como, digamos, a veces cuando no estás tan convencido o el complejo que te mueve es de la inferioridad, bueno, es muy difícil pensar para adelante o pensar en convocar, pensar de tener una amplitud que era necesaria para todos y todas. Pero bueno, hoy estamos digamos, hoy la preocupación es esta segunda ola, estamos preocupados de qué va a pasar, pero también creo que hay que llevar tranquilidad. Y para llevar tranquilidad, vos lo sabes mejor, una de las herramientas es la comunicación, y hay que comunicar con la verdad, hay que decirle a la gente cómo son las cosas, y no se le puede trasladar siempre la responsabilidad a la gente, decir, bueno, es un tema de responsabilidad social. Sí hay un valor, está claro que si no todos aportamos y acompañamos es muy difícil, pero al menos nosotros creemos, ¿no?, que siempre el director, el plan rector siempre es el Estado, siempre. Y para ejercer la comunicación de manera alentadora, esperanzadora y a manera de conclusiones, te invito a que podamos repasar la agenda del vacunate, de la campaña de inoculación masiva en nuestra ciudad, cuáles son las pautas, lo que se espera para a partir del día de mañana con las dosis que arribaron del Sputnik, como mencionábamos. Y también voy a pasar a repasar, antes de dejarte la conclusión, que quienes decidan y tengan, y ojalá sean quienes faltan, acceder a la campaña del Plan Provincial Público Gratuito y Optativo de Vacunación contra el COVID-19, pueden acceder a vacunatepba.gba.gov.ar, repetimos, vacunatepba.gba.gov.ar, para realizar ahí la prescripción de cara a la dosis de la vacuna contra el COVID-19. Ahora sí, Joaquín, te dejo el pie para que me comentes. Mañana se continúa por 3 días, hay turnos para martes, miércoles y jueves en el SUMAC. Entiendo que también va a haber otro dispositivo que probablemente sea el hospital de niños. Nosotros vamos a tener 600 nuevas dosis. Nos preguntaban el otro día, me preguntaban particularmente en el Consejo Deliberante si uno puede anticipar, digamos, cuántas vacunas van a venir la semana que viene, y no, porque depende de la entrada de vacunas a nuestro país y la distribución. Lo que es cierto es que, como te decía, hoy se ha incrementado y que por lo menos mañana, pasado y el jueves se va a continuar vacunando en el SUMAC, que todas las personas que están inscriptas, aquellos que pueden, saben y tienen con qué, digamos, se descarguen la aplicación del Vacunate PBA, que es una de las más seguras, que si no le diga a un familiar y que si no pase por el SUMAC todos los días, las veces que sea, que ahí hay un grupo de trabajo que le va a chequear en el sistema si tiene turno o no, se va a anotar si hay que reprogramar, digamos, se trata de dar respuesta a todas las inquietudes, de asesorar, o como decía vos, también de anotarse aquello que, porque sigue sucediendo, hay gente que recién ahora toma confianza para vacunarse, o hay muchos que recién tienen el ok del médico, porque está transitando algún tipo de problema de salud, entonces el médico recién ahora le dice, después de estudios, después estas cosas son así, le dicen, mira, es conveniente que te vacunes, entonces ahora puede vacunarse. Pero siempre, digamos, nosotros estamos ahí en el SUMAC todos los días, de 9 de la mañana, donde ya se arranca a las 8, pero de las 9 a las 6, 7 de la tarde, varía los días, pero son los horarios promedio en los cuales se vacuna, y si no hay vacunas está para asesorar, para inscribirse y para que cada azuleño o azuleña que tenga dudas vaya. Nosotros hemos recibido desde críticas que han sido las menos, pero existieron, exigencias que son las menos, pero que existen, y también hemos, la verdad que muchísima gente que se acerca agradece, no la vacuna porque no es mérito nuestro, sino la atención, sino el hecho de que ve que la gente se preocupa y no es que te anoto en un papelito y ya está, empezamos a averiguar, ver qué pasa, encontramos a veces errores en el sistema, situaciones que tratamos, y también le hacemos un aporte a la provincia porque pensemos que esto se armó en poco tiempo para millones, entonces hay problemas, sí, hay problemas, va a haber problemas, pero vacunemos,
aportemos para que las vacunas sigan llegando, y cuando uno encuentra algún problema, algo que puede ser solucionable, nosotros trasladamos para las autoridades del ministerio y decimos, acá me parece que le están errando o acá está fallando esta parte del sistema, cómo se puede mejorar, cómo le damos respuesta a los vecinos, a las vecinas. Bueno, eso es parte de nuestra tarea. Bueno, Joaquín, esperamos que cuando nos volvamos a encontrar ese número de 12.000 se haya duplicado, triplicado y Azul pueda declamar su inmunidad de rebaño y de alguna manera abrirse a la nueva normalidad con otras expectativas. Te damos el agradecimiento desde ya por haber contado con nuestra invitación y ser parte de Azul hasta el estallido. Bueno, Francisco, desde ya vuelvo a reiterar lo que te dije al principio. Me alegro mucho que hayas tomado la decisión de estar acá y asumir un desafío y un proyecto que no es fácil en estos tiempos, que ojalá sea un contagio también el buen contagio en otros jóvenes que apuesten su presente y su futuro en nuestra ciudad, y que creo que eso siempre es un aporte. Y desde ya gracias por el espacio, por el tiempo, por el respeto, sobre todo con el que se trató el tema, y la seriedad, porque requiere fundamentalmente de estos dos pilares en este tiempo de tanto ataque a veces berreta y gratuito en contra de la salud pública, que haya gente, periodistas, y sobre todo uno se alegra cuando son jóvenes, que lo traten con el respeto y con la seriedad que lo has tratado hoy. Yo te agradezco por poder comunicar también esto a todos los vecinos y las vecinas. Gracias. La palabra, el testimonio del concejal Joaquín Propato, además uno de los coordinadores principales de la campaña Vacunate en nuestra ciudad. Nos vamos a una pausa.